Hablemos de justicia. Buenos días, soy el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, y estamos en el podcast Hablemos Justicia. Tenemos al magistrado Romer Saucedo Gómez, presidente del Tribunal Supremo de Bolivia, a quien le damos los buenos días. Es experto en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal. Buenos días, magistrado. Buen día, estimado Manuel Ramón. Un gusto poder estar acá compartiendo en este podcast y un saludo desde Bolivia. Rompiendo un poco el protocolo del programa que me han puesto para preguntarle a usted, me gustaría saber cómo está compuesto, cómo se conforma el Tribunal Supremo de Bolivia. A partir del año 2009, Bolivia implementa una nueva constitución política del Estado, donde la elección de los magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia y en sí todos los miembros del órgano judicial en sus diferentes instancias son elegidos por voto popular. Es el único sistema en el mundo que ha desarrollado esta forma de elegir a los magistrados, previo preselección que hace la Asamblea Legislativa. Es decir, la Asamblea Legislativa convoca a todos los posibles postulantes, quienes luego de pasar diferentes etapas, evaluación curricular, evaluación de mérito, examen de competencia, se emite una lista final y los aprobados por esa lista final en la Asamblea Legislativa entran a una papeleta y con esa papeleta el ciudadano elige de manera democrática al mejor perfil que considere pertinente. Cabe aclarar que no es permitido hacer campaña pública, no se nos permite como candidatos realizar ningún tipo de proclamaciones o actuaciones como hacen los partidos políticos. El propio Estado es quien se encarga de hacer nuestra difusión de méritos, de informar a la ciudadanía, que es muy escaso. Pese a ello, la ciudadanía trata de buscar información nuestra y se realiza la elección como una elección cualquiera. En este caso, somos 9 departamentos que conformamos Bolivia. Cada departamento elige un magistrado. En mi caso, yo fui electo por el departamento de Santa Cruz y obtuve la mayor votación a nivel nacional. Y de entre los 9 magistrados, elegimos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. ¿Cómo ha sido esa experiencia de elección popular? No le pido que la califique porque ya usted es presidente y sería un poco cuesta arriba que haga críticas en sí en una forma u otra, pero ¿cómo ha sido esa experiencia que es un tanto extraña para la mayoría de los tribunales supremos, no solo de América, sino del mundo? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Tiene muchas deficiencias y algunas ventajas. Deficiencias en el sentido de que la ciudadanía no está preparada para conocer del todo a quienes han tenido una trayectoria profesional en este rubro. El Estado no invierte los recursos necesarios para dar a conocer y tenemos que buscarnos algunas vías alternas, como realizar seminarios, congresos, estar en contacto con la ciudadanía para que ellos investiguen sobre nosotros y puedan tener una elección transparente. Ventaja en el sentido de que permite democratizar y permite que esa brecha que existió siempre entre las máximas autoridades judiciales pueda romperse y nos permite estar cercanas al pueblo. Al final de cuentas, quien nos da la potestad de administrar justicia, dice la Constitución en Bolivia, es el pueblo boliviano. Por lo tanto, nuestro mandato se entiende que se debe a la población. Entonces, creo que la principal ventaja es esa, que nos acerca a nuestra sociedad y estar en contacto con nuestro pueblo. En Bolivia hay un Estado plurinacional. Hay comunidades indígenas que usted me dirá si tienen un derecho aparte, que creo que lo tienen, y está la población, no decir ordinaria, pero la población que no necesariamente es indígena. ¿Cómo se lleva, cómo se maneja esa situación de la justicia indígena, la justicia nacional? ¿Cómo es eso que nosotros en otra parte de América no
no entendemos. ¿Cómo es eso? Son 36 naciones indígenas reconocidas en la Constitución Política del Estado. Dentro de lo que se contempla en el nuevo pluralismo jurídico a nivel constitucional, la justicia ordinaria tiene la misma jerarquía que la justicia indígena campesina. En este caso, nosotros tenemos una ley de deslinde jurisdiccional que nos permite separar qué situaciones son conocidas por los tribunales indígenas y qué situaciones o qué hechos son conocidos por los tribunales ordinarios. Obviamente hay hechos calificados como tipos penales, como por decir delitos sexuales, narcotráfico, terrorismo, algunas situaciones que afectan al Estado que no pueden ser conocidos por la justicia indígena. Hay situaciones que se cometen al interior de una comunidad que sí son juzgadas, son procesadas por la propia conformación que ellos tienen en base a sus usos y costumbres. Y en base a ese pluralismo jurídico, reconocido también en nuestra Carta Magna, se nos permite tener en igualdad de jerárquica normativa tanto la jurisdicción originaria como la jurisdicción indígena. ¿Cómo se articula en el derecho indígena los derechos de las mujeres, los derechos de los niños y las niñas y la revolución de los derechos fundamentales que se vislumbra luego de la Segunda Guerra Mundial y el Pacto de Bonn, la Constitución italiana, la Constitución francesa, como la Constitución española del 78, que es la que ha influido sobre todo en América Latina? ¿Cómo se conjuga esa visión expansiva de los derechos fundamentales y el derecho indígena ancestral? Justamente en Bolivia se habla de una despatriarcalización en relación a la forma de vida, a la idiosincrasia que se ha tenido frente a hechos donde se han afectado derechos de mujeres, derechos de niños, niñas, adolescentes, de sectores vulnerables en general. Estos hechos son conocidos netamente por la justicia ordinaria, porque históricamente, culturalmente, nuestros pueblos han sido siempre con una tendencia machista, una herencia patriarcal que hoy en día se está trabajando prácticamente en ello. Por eso es que la justicia indígena no conoce delitos sexuales, no conoce delitos contra estos sectores vulnerables. Lo que se fortalece principalmente con la jurisdicción indígena son hechos, por ejemplo, en la justicia ordinaria los conocemos como delitos patrimoniales. Aquel campesino o aquel indígena que le roba una vaca a otro que convive en su comunidad, aquel que sin pedirle permiso va y dispone de alambre que tal vez tenía en su patio, en su canchón, y utiliza para alambrar su chaco, donde tiene su sembradío. Ese tipo de hechos, por ejemplo, son conocidos netamente por la jurisdicción indígena y ellos resuelven en base a usos y costumbres. Pero frente a hechos donde, por ejemplo, era normal que menores de 13 años tengan relaciones con mayores de edad dentro de la misma comunidad, que tengan familias inclusive antes de alcanzar la mayoría de edad, ahí tenemos una complicación, porque si bien la forma de vida de ellos les permitía originalmente tener familia sin respetar las minorías de edad, estas situaciones, al conocer a la justicia ordinaria, tiene que tomar acciones concretas y hacer la persecución penal como corresponde. ¿Cuáles serían, de acuerdo a su experiencia como presidente del Tribunal Supremo y su experiencia, me imagino, como profesor y como abogado, también cuáles usted entiende que serían los mayores desafíos que tiene el Poder Judicial en Bolivia actualmente? Nosotros somos una de las instituciones con menor credibilidad en el país. Hemos tocado fondo, lo hemos manifestado en diversos foros, donde tanto la policía boliviana como el órgano judicial son de las instituciones que la población más rechaza. Son instituciones donde han servido de instrumento de los políticos para perseguir, han servido de extorsión para desarticular familias, para perseguir empresarios,
donde la corrupción se apoderó plenamente del sistema de justicia en sí. Nosotros hemos planteado un plan de trabajo en estos 6 años que tenemos de gestión, donde el principal objetivo es devolverle la credibilidad al sistema de justicia, donde se vuelva a recuperar la institucionalidad, pero por sobre todo la independencia como un órgano del Estado, que no esté sometido a ningún otro poder, o sea, político, económico o alguna otra institución del Estado. El desafío es muy fuerte porque han sido muchos años de sometimiento al órgano judicial y creemos nosotros que desde la legitimidad que nos dieron en las urnas el pasado 15 de diciembre, por ejemplo, estamos hablando de que mi persona ganó con el 75% de votos, con una participación de casi el 90% del padrón electoral, donde anteriormente eso no se daba. Ganaban magistrados con el 15-20%, una abstención del 60-70% de votantes. Entonces, creemos que a partir de esa legitimidad que nos da el pueblo, tenemos la fuerza para hacernos respetar como órgano independiente, para decirle al Ejecutivo, al Legislativo, no señores, respetamos a ustedes, pero respétennos también a nosotros. Y a partir de ello generar credibilidad y poder también ser tajantes ante hechos de corrupción, ante hechos donde nos permitan, lo que les decía, volver a encontrarnos con nuestro pueblo y devolver esa credibilidad. El mantenimiento de la credibilidad de un poder judicial ante la sociedad siempre es un reto en América Latina. Siempre el poder judicial se mira con reojo por una serie de situaciones que ya usted mencionó. Pero me gustaría saber, su elección fue el 15 de diciembre. Estamos a 14 de mayo. O sea, de mayo. Estamos hablando 6 meses. El día de mañana tendrá 6 meses esa elección. ¿Cuál ha sido su experiencia? Porque tengo ya 20 y tantos años en el Poder Judicial, pero antes duré 18 años en el ejercicio. Cuando uno está en el ejercicio profesional, siempre ve el Poder Judicial de una forma. Una cosa es hablar, criticar, decir, y otra cosa es cuando se ocupan las funciones y se tienen todas las presiones y se tiene que organizar, reestructurar un Poder Judicial, manejar, conciliar y ver cómo organizar todo. ¿Cuál ha sido su experiencia de vida en esas funciones, sobre todo de presidente del Tribunal Supremo? Yo he pasado algo similar a lo de usted. Yo vengo del ejercicio libre y estuve casi 6 años como juez de instrucción anticorrupción. Entonces conocí la faceta del ejercicio libre, la faceta de administrador de justicia, cuando decido postularme a las elecciones judiciales. Hoy, desde la presidencia del Tribunal Supremo, el cantar es otro, evidentemente. La situación que uno ve desde adentro, en muchos casos, no le permite plasmar tal vez todos los proyectos que uno tiene en mente. Sin embargo, creo que hemos avanzado en esto. En realidad 5 meses, ¿no? Porque la posesión fue en enero. En estos 5 meses hemos tratado de avanzar en la digitalización, en el uso de las tecnologías de información de la comunicación para limitar el uso del papel. Lastimosamente, uno de los principales focos de corrupción se da entre la diligencia de notificación que ordena el juez y que realiza el funcionario subalterno. Esa notificación se duerme si no recibe plata, o esa notificación la hacen mal a propósito para que se caiga el proceso, para que se caiga alguna actuación procesal. Creemos nosotros que desarrollando el uso de tecnología, que Dios mediante lo pensamos lograr en este año, para por lo menos en materia penal tener la mínima cantidad de uso de papel, que nos permita simplemente con el celular, con una tablet, hacer clic, el juez automáticamente haga llegar a las partes mediante ciudadanía digital estas actuaciones. Si nosotros avanzamos con este desafío en esta gestión, créame que yo me doy por satisfecho en uno de los principales focos de corrupción que tenemos en Bolivia. Y
desde la experiencia de como presidente en este momento del Tribunal Supremo de Justicia, podría decir que le vamos a solucionar en gran parte al litigante, le vamos a solucionar a los jueces que conocen en primera instancia y le vamos a devolver un poco de credibilidad ante la sociedad que espera tanto del órgano judicial. Te ha dicho que ha sido juez de instrucción y juez de la corrupción, anticorrupción. ¿Cuál ha sido su experiencia, que es un poco traumática en América Latina, entre la justicia y el manejo de la policía? Ese intercambio que a veces no es tan pacífico como se cree. ¿Cuál ha sido ese intercambio entre la policía y la justicia boliviana? En su momento la policía llegó a tener inclusive más poder que los propios fiscales, que los propios jueces. Yo tuve una experiencia muy particular cuando fui juez anticorrupción. Me tocó ver un proceso de un excomandante de la policía que estuvo involucrado en un robo a una joyería muy conocida allá, donde inclusive hubieron muertos, hubo balacera, enfrentamiento con los asaltantes. Y las investigaciones indicaban de que él estaba involucrado en ese hecho. Y yo lo denuncié penalmente y lo denuncié públicamente ante amenazas que recibí. Y les dije que no les tenía miedo, los enfrenté. Eso me costó algún tipo de persecución al interior de la policía, resquebrajamiento entre las relaciones institucionales que deberíamos haber tenido, que en su momento marcaron, ¿no? cierta distancia, y se los demostré de que la policía estaba haciendo de fiscal, haciendo de jueces y haciendo también de perseguidores en todo el sistema penal. Creo que en este momento la situación es otra. Tenemos una policía que está tratando también de recuperar su institucionalidad. Han mejorado evidentemente las relaciones interinstitucionales que tenemos, pero por sobre todo hoy la policía también está en esa búsqueda de reencontrarse con la sociedad, y creo yo que la transición en este momento de la historia nos permite hacer esos ajustes. Hemos coincidido tal vez generacionalmente con un ministro de gobierno que es contemporáneo, que también tiene la misma proyección, con un fiscal general que también es contemporáneo, y sin que exista una intimidad en lo personal, pero sí creo que hay coordinación que nos está permitiendo avanzar en esos desafíos que teníamos pendientes. ¿Qué experiencia recoge usted en el intercambio, tanto con el presidente de la Suprema Corte de Justicia Dominicana como con otro presidente, en estas cumbres, en esos intercambios internacionales? ¿Qué experiencia usted recoge que pueda servir para solidificar un proceso de justicia más digno, más humano? ¿Qué experiencia recoge usted? Todavía no los he conocido personalmente. Espero en el transcurso de estos días poder conversar. Sin embargo, creo que este tipo de eventos son sumamente importantes para ese intercambio de experiencias. Las cosas que tal vez ustedes ya hayan desarrollado en República Dominicana, en otros países, recogerlas nosotros y tratar de aprender de quienes ya también llevan cierta trayectoria en el rubro, de quienes ya han conocido los malos sabores inclusive que se tienen al interior del órgano judicial, pero por sobre todo tratar de equivocarnos lo menos posible de quienes ya han transitado por esta ruta. Creo que recogiendo esas experiencias vamos a poder avanzar en los desafíos que tenemos en Bolivia. Queremos darle las gracias al magistrado, así nos permite ver una visión diferente de la justicia, una correlación con la justicia indígena y ver una serie de respuestas sobre otro tipo de cultura jurídica y de resolución de conflictos y de la justicia más digna. Gracias a todos, a nuestra audiencia. Estamos en el podcast Hablemos de Justicia. Bueno, me han dicho que digan que se suscriban a todos nuestros canales digitales. Hablemos de Justicia.